Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. A esta hora vamos a saludar a todas las personas que siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a las personas que sintonizan toda la programación de Canal 12 a través del canal 181 del sistema Sky. Esta mañana vamos a hablar de una fecha histórica para El Salvador, una fecha importante que está por conmemorarse. Así que primero les vamos a dar algunos datos de esta fecha precisamente. 2017 es un año importante para El Salvador. Se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de paz. El histórico momento tuvo lugar el 16 de enero de 1992 en México y desde entonces ha sido considerado como un ejemplo exitoso de un proceso que puso fin a un conflicto armado. La reducción de la Fuerza Armada, el desmontaje de los antiguos cuerpos de seguridad y el nacimiento de la Policía Nacional Civil son parte del cumplimiento de los compromisos. A lo que se agrega la creación de instituciones supervisoras de los derechos humanos, la supresión de las defensas civiles y la incorporación de la guerrilla al sistema democrático electoral como partido político. Se consideran como otros pasos importantes del proceso de pacificación salvadoreño. A medida los años han pasado, han surgido elementos que se dejaron fuera del documento, situaciones que tienen que ver con la reactivación económica. El acuerdo firmado en Chapultepec, México, reconoce la necesidad de dejar referentes ejemplarizantes contra las violaciones a los derechos humanos. Los firmantes también acordaron reformas legales para la constitución de un nuevo órgano judicial, con la fundación de un nuevo Consejo Nacional de la Judicatura. En esa área de los acuerdos se estipula también la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En materia electoral, se acordó la creación del Tribunal Supremo con un nuevo código. Se establecieron además los acuerdos sobre distribución de tierras en zonas conflictivas, créditos para el sector agropecuario, así como la micro y pequeña empresa, y una serie de medidas para aliviar los costos que iba a tener el ajuste estructural, que significaba abrir espacio en la sociedad con igualdad de derecho a todos los miembros de la guerrilla. Fue entonces que también se procedió a acordar que el FMLN pasaba de ser una guerrilla a convertirse en un partido político, para que dentro del nuevo sistema democrático electoral buscara, junto con otros actores políticos de diversas corrientes político-ideológicas, el poder. Mientras que la creación del Foro para la Concertación Económica y Social, si bien tuvo éxito en un principio, no se desarrolló más allá de 1993 y se disolvió. Al cumplirse los 25 años de la firma, surgen diversas interrogantes sobre el cumplimiento a plenitud de los acuerdos, sobre los procesos de reconciliación y si existe la necesidad de sentarse una vez más para establecer el rumbo del país. Este es uno de los temas de hoy en la entrevista de Hechos AM. Y esta mañana le damos la bienvenida al espacio de la entrevista al señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Ministro, un gusto que nos acompañe en este ya 2017. Muchísimas gracias, feliz año para ti y los amigos y amigas que nos sintonizan. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Señor ministro, ¿cómo van todos los preparativos para la celebración de este 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz? Fuimos testigos recientemente cuando se nombró al grupo gestor que iba a estar parte de la preparación de esta conmemoración. Pues vamos muy bien, como dijimos desde un primer momento, el concepto no era solamente conmemorar la efeméride, la fecha exacta, sino también iniciar un proceso de reflexión y de diálogo de cara al futuro en nuestro país, pero con la mirada en los logros que se tuvieron con el Acuerdo de Chapultepec. El Acuerdo de Chapultepec debe verse en la perspectiva y en el momento histórico que se desarrolló, que buscaba resolver los problemas más apremiantes de aquel momento y no tiene por qué extrapolarse 25 años después, porque ni los firmantes sabían lo que iba a suceder en este momento en el país, ni pues se puede viajar en el tiempo todavía. Por eso es importante ubicarlo en la perspectiva de lo que resolvieron los acuerdos de paz en 1992. Y la idea de la conmemoración es, además de una actividad o unas actividades centrales, desarrollar en los diferentes departamentos, en las universidades, en los centros de estudios, una reflexión
de lo que significó el acuerdo de paz, pero también de los desafíos que tenemos a futuro y cómo ese espíritu del acuerdo de paz, ese espíritu de diálogo y en cierto momento de negociación nos puede llevar a superar los desafíos que tenemos ahora, que son muy diferentes a los desafíos que teníamos en 1992. Para todo este proceso hemos también articulado varios esfuerzos organizativos. Tenemos un primer nivel de esfuerzo que es el nivel gubernamental, donde se han incorporado también la Asamblea Legislativa, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y una serie de secretarías y ministerios de Estado. Luego hay un nivel que ya es más amplio, donde hemos convergido en el grupo gestor, que está integrado este grupo gestor, por firmantes de los acuerdos de paz como el expresidente Cristiani, el ex canciller Santamaría, la diputada Nidia Díaz, el licenciado Salvador Samayoa, pero también algunos miembros de la comunidad internacional que acompañaron el proceso de paz. Es interesante el ejercicio de ver cómo nuevamente estas personas que fueron firmantes de los acuerdos vuelven a trabajar juntos. Sí, yo les reconozco a ellos y les agradezco esa voluntad y ese espíritu de paz que tienen. Justamente hemos tenido reunión también la semana pasada con todos los firmantes de los acuerdos de paz. Bueno, convocamos a todos los firmantes de los acuerdos de paz, llegaron prácticamente con todos y dialogamos con ellos también sobre las actividades puntuales de conmemoración, pero también sobre el inicio de un nuevo diálogo para una nueva agenda de país que estaremos desarrollando con el apoyo de Naciones Unidas. Así que tenemos las actividades conmemorativas, las actividades de reflexión y este proceso de diálogo que vamos a iniciar con un facilitador que está nombrando Naciones Unidas y que nos va a permitir aproximar posiciones sobre temas de país que no tendrían por qué ser analizados desde el punto de vista ideológico o partidario, sino más bien deberían ser analizados desde el punto de vista de una salida a problemas centrales que el país está atravesando en este momento. Sabemos que todo esto se va a hacer en un ambiente un poco intenso, incluso de polarización política, pero creemos firmemente que sí, las personas que estamos por una distensión, que estamos por un diálogo, no tomamos cartas en el asunto y no impulsamos este tipo de iniciativas, pues definitivamente vamos a seguir en la espiral de la polarización. Y una de las personas que más cree en eso es el presidente Salvador Sánchez Serén, y por eso nos ha instruido tanto al secretario de Gobernabilidad, Asbun, como a mi persona, para que desarrollemos este proceso, le pidiéramos el apoyo a Naciones Unidas. Naciones Unidas ya nos está dando el apoyo, le hemos pedido también el apoyo a los firmantes del acuerdo de paz y ellos han visto con buenos ojos este proceso, que no es que se va a desarrollar únicamente el 16 de enero, sino es toda una serie de reuniones, de intercambios que se van a desarrollar con diferentes sectores de la sociedad salvadoreña para buscar esos mínimos común denominadores que tenemos los salvadoreños y darle un mayor rumbo a nuestro país en los próximos años. ¿Se puede interpretar como una segunda firma de acuerdos de paz para El Salvador? Porque si bien cuando vimos el evento del año 92 era para cerrar un capítulo sangriento, un capítulo que le costó muchas vidas al país, pero hoy con este nuevo proceso que buscan, siempre bajo la mediación o bajo la mira de las Naciones Unidas, ¿se puede interpretar como una segunda firma de acuerdos para resolver los problemas que el país tiene hoy? Sí, de hecho hay miembros del grupo gestor que así lo denominan, como una segunda generación de acuerdos de paz. Ya hubo esta primera generación que resolvió unos problemas apremiantes en aquel momento. Ahora no solo tenemos problemas o desafíos, sino también oportunidades y que las podemos aprovechar mejor si lo hacemos en conjunto. Por ejemplo, si todos tenemos un acuerdo sobre el crecimiento económico y las medidas que implica lograr un mayor crecimiento económico, estoy seguro que vamos a lograr fácilmente un mayor crecimiento económico, si todos estamos empujando en una misma dirección. Si todos, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en eliminar la pobreza extrema y las medidas que conlleva eliminar la pobreza extrema,
pues también vamos a tener mejores resultados. Ya hay una muestra en seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es un consejo pluralista integrado por diferentes sectores de la sociedad, políticos, eclesiásticos, etcétera, ha permitido que vayamos avanzando en el tema de la seguridad, que es un tema tan complejo que obviamente no se podía resolver de la noche a la mañana. Pero vamos avanzando. Incluso si en ese tema logramos una mayor aproximación de país y empujar todos en una sola dirección más sólidamente, también vamos a tener mejores resultados en ese campo. Pero si estamos tirando unos hacia un lado, otros hacia otro lado, otros hacia adelante, otros hacia atrás, pues evidentemente va a tardar mucho más. Y uno ve en el contexto internacional, sobre todo desde mi función, yo he podido ver que los países que han sido exitosos y que han salido adelante son aquellos que han tenido un núcleo de acuerdos básicos que no cambian independientemente, por ejemplo, del partido político que esté en el gobierno. ¿Se podría considerar que esta nueva generación de acuerdos, como se le ha dado en llamar, traería pues la facilidad de saldar algunas deudas que quedaron en el país, que quedaron pendientes y que no se sabía incluso cuáles podrían ser debido al momento histórico que se vivió en el año 92 y las nuevas situaciones que han surgido a partir de ese momento? De acuerdo, hay situaciones que deben saldarse. Hay, por ejemplo, ahora mismo los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, solo para poner un ejemplo aparentemente fuera de lo político, requiere de institucionalidad enfocada en eso. Nadie podía prever, ni siquiera teníamos los adelantos científicos y tecnológicos y los adelantos en telefonía en 1992 que tenemos ahora, y quizás salvo Steve Jobs y algunos otros, no sabíamos la mayoría de qué se iba a tratar esta revolución tecnológica que hemos tenido a nivel global. Entonces, lo que se pretende es que algunas deudas, algunos déficits que quedaron del acuerdo anterior y otros desafíos que han surgido en este momento sean abordados de una manera integral, con el concurso de todos los sectores y en el entendido que vamos a buscar las coincidencias, no las divergencias. Entonces tampoco esta segunda generación de acuerdos es el bálsamo mágico que va a resolver todos los problemas del país, pero yo estoy convencido, estoy seguro que es una palanca muy importante para resolver ciertos problemas y para que el país dé un salto hacia adelante, como lo han hecho otros países en el mundo. Si bien, como usted menciona, no es el bálsamo, pero por lo menos es el espacio a través del cual se puede abrir el diálogo y el acercamiento de posiciones, que es una situación, la polarización es uno de los grandes problemas que tiene hoy El Salvador, y ¿considera usted que a partir de esto se puede comenzar a enfrentar este problema de la polarización que hoy tenemos? Yo estoy convencido que sí. Entre más espacios de diálogo y de negociación, porque hay que llegar a acuerdos, establezcamos mucho mejor. Ahora, va a ser muy importante, y eso lo hemos conversado con Naciones Unidas, los mecanismos de verificación. Porque aquí ha sucedido, no es este el primer intento de llegar a acuerdos que se realiza. Por cierto, sí es el primero con una mediación del más alto nivel de Naciones Unidas, como lo tuvimos en 1992. Pero lo que sucede es que si no hay mecanismos de verificación y las partes que están embarcadas en ese proceso no tienen conciencia de los costos que van a pagar por abandonar el proceso o por no honrar un acuerdo, pues no le dan la importancia del caso. Mientras que si las partes tienen conciencia de que van a pagar un costo por abandonar el proceso o por no honrar un acuerdo, van a tener más cuidado. Esa fue la diferencia entre el acuerdo de 1992, que tuvo unos mecanismos de verificación muy fuertes, y los intentos que se han realizado hasta ahora, donde los mecanismos de verificación o han sido muy débiles o nulos. Y lo que buscamos ahora es que a través de Naciones Unidas y otros mecanismos como la interpartidaria que existió en su momento, haya una verificación y que cualquier actor que se ha comprometido con algo se lo piense antes de salir de ese compromiso, porque sabe que va a pagar un costo nacional y un costo también internacional.
Cuando usted nos dice bajo la mediación, bajo la observación de Naciones Unidas, a mí me parece interesante este ejercicio porque, bueno, Naciones Unidas estableció a El Salvador como uno de los procesos más exitosos donde ellos habían mediado para lograr la solución de un conflicto. Esto sería como retomar la situación de El Salvador para ponerlo una vez más como ejemplo de los espacios que se pueden abrir para dialogar y solventar los problemas que enfrentan naciones que tienen situaciones como las que vive El Salvador en este momento. Sí, aún en medio de las imperfecciones que nosotros le vemos a nuestro proceso, Naciones Unidas sigue utilizando el caso de El Salvador como el caso más exitoso o uno de los casos más exitosos. Y por eso es que Naciones Unidas, cuando le hicimos la solicitud el año pasado, accedió a darle continuidad a este proceso para una segunda generación de acuerdos. El concepto que hemos acordado con Naciones Unidas es un concepto de facilitación. Incluso ya Naciones Unidas decidió quién va a ser el facilitador y ese será uno de los anuncios que el presidente hará durante su discurso el 16 de enero en el acto central de conmemoración de los acuerdos de paz. Pero esta persona con un equipo van a estar tiempo completo por parte de Naciones Unidas trabajando con el grupo gestor, con los firmantes de los acuerdos de paz, con los secretarios de los partidos políticos, con los líderes de la empresa privada, con los líderes de la sociedad civil, con las universidades, etcétera, buscando esos denominadores comunes. Quizás lo primero, pero a su vez desafiante, es tener una agenda común. Después se irá como viendo algunos aspectos más específicos, pero definitivamente que ese trabajo va a ser muy intenso y muy interesante por parte de Naciones Unidas. El gobierno ha solicitado esa facilitación, va a coadyuvar en ese proceso, pero hace un paso al costado. El gobierno no es el que lidera a partir del nombramiento del facilitador el proceso, sino que ese proceso lo lidera Naciones Unidas precisamente a través de su facilitador y nosotros nos convertimos en un ente coadyuvante para que el proceso sea exitoso. Ministro, hay una palabra que forma parte fundamental de todos estos procesos y es voluntad. ¿Considera usted que existe voluntad de parte de los diferentes sectores vivos de El Salvador para entrar en una dinámica como la que usted nos está planteando en este momento? Pues Naciones Unidas realizó el año pasado 3 misiones exploratorias. Para ver, el secretario general nos dijo, vamos a ver cuál es el ambiente, ¿no? Y ciertamente esas misiones tuvieron altibajos, pero después el informe final de las 3 misiones exploratorias es que sí, los diferentes actores han dicho que existe la voluntad por emprender ese proceso. Claro, los diferentes actores han dicho también que el proceso no es fácil, que la polarización es una de las principales amenazas, pero los diferentes sectores han dicho que tienen la voluntad de emprender ese proceso. Entonces, ya eso es un paso. Es como cuando alguien está padeciendo de un vicio y le ofrecen ayuda y dice, bueno, tengo voluntad de iniciar ese proceso. O como cuando en la escuela o en la universidad uno va mal en una materia y el maestro le dice, mira, te quiero ayudar, y uno dice, tengo voluntad de iniciar ese proceso. Esa voluntad se va a poner a prueba a lo largo de las diferentes actividades que realice el facilitador y en el entramado de esos acuerdos mínimos sobre una agenda de país y sobre lo que hemos denominado una segunda generación de acuerdos. Así que la misión exploratoria arrojó puntos de preocupación en su informe, pero lo fundamental y una de las razones por las cuales el secretario general decidió nombrar el facilitador es porque se concluyó que había voluntad de los diferentes sectores de iniciar ese proceso de conversar para buscar algunos acuerdos. Al conversar con actores, funcionarios del gobierno y también conversar con representantes del sector privado, conversar con diputados de las diferentes fracciones legislativas, todos coinciden en que El Salvador tiene problemas serios, por ejemplo, en el tema de la seguridad y en el tema de la economía. Sin embargo, cuando vemos hacia atrás y vemos que digamos, procesos no se cumplieron de la firma de los acuerdos, encontramos el Foro Económico Social, que me parecía un excelente ejercicio. Yo estaba comenzando en el periodismo en esos momentos y me parecía interesante lo que se estaba planteando, pero vemos que solo funcionó en la primera etapa y luego se quedó y ya desapareció con el tiempo. ¿Considera usted que sería necesario también reactivar foros como este y que esta nueva dinámica con Naciones Unidas podría revivir este tipo de procesos que se iniciaron ahí? Bueno, es una lástima que se haya culminado el trabajo del foro casi antes de ser iniciado y
todos estábamos conscientes que el acuerdo de paz, a propósito y por la misma correlación de fuerzas, no hizo objeto de negociación el tema económico, pero todos estábamos claros que en el tema económico deben de haber aproximaciones, debe haber diálogo, etcétera, un poco para tener un rango de medidas que se pueden tomar en el tema económico que no permitan un golpe de timón demasiado drástico que le traiga una situación de inestabilidad a la economía de un país que, por cierto, es pequeño, ¿no? Y que por eso está muy sujeta también a los vaivenes de la situación económica internacional. Yo me quedaría, en lugar de decir que se tiene que replicar exactamente una instancia como la que fue creada en el Acuerdo de Paz, me quedaría la expectativa de lo que digan los sectores. No puede ser que los sectores que consulten Naciones Unidas digan sí, se debe replicar esa experiencia, o puede ser que digan no, se tiene que hacer de otra manera. Entonces yo preferiría no adelantar opinión, pero sí soy del criterio que aunque cada gobierno, y por eso se somete a escrutinio en las urnas las propuestas de los gobiernos, aunque cada gobierno tiene derecho a plantear su concepción, su propuesta económica, también soy del criterio de que eso debe ser dialogado, debe ser consultado con los diferentes sectores. Por ejemplo, una medida sobre el tema de exportaciones debe ser consultada con los exportadores, ver la viabilidad o no de esa medida, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista del impacto en esos sectores. Así que no me atrevería a dar una recomendación de replicar exactamente esa experiencia, y quedaría a la espera de los insumos que pueda recabar el facilitador con los diferentes sectores. ¿Qué va a ser esa instancia que nos va a ayudar en lo económico? ¿Qué va a ser esa palanca que nos va a permitir impulsar de común acuerdo los diferentes sectores a impulsar aún más el crecimiento económico? Pues serán cosas que se van a derivar de ese proceso de diálogo que va a facilitar Naciones Unidas. Partiendo de todo esto, ministro, se puede decir que 2017 es un año importante, no solo a nivel histórico, sino a nivel de las decisiones que se puedan tomar hoy para el futuro de El Salvador. Es un año importantísimo para nosotros, y creo que debe ser un año importante para todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Nosotros también somos conscientes de algunas advertencias que han hecho sectores que fueron consultados por el facilitador. Existe el riesgo que cuando más cercanos estemos a una campaña electoral de 2018, se dificulte más el diálogo. Por eso será importante lo que se pueda avanzar en estas etapas tempranas de 2017, de manera que a mitad de año se tengan algunas cosas consolidadas. Tampoco es que el proceso de diálogo tenga un deadline, que tenga una fecha fatal para su culminación, porque todos sabemos que aunque los negociadores en cualquier parte del mundo utilizan el tiempo como un elemento de presión, siempre cualquier proceso de negociación que nace con una fecha fatal corre más riesgo de ser un fracaso que aquel proceso de negociación que se le deja una dinámica aceptable, pues, en cuanto al tiempo y a la métrica de la negociación que se va a llevar. Ministro, hay generaciones de El Salvador que sí vivimos la guerra y que sufrimos los embates de un conflicto, pero hay generaciones nuevas que no conocieron esa situación sangrienta que vivió El Salvador. ¿Cómo se puede retomar y qué se puede hacer para que estas nuevas generaciones se pongan en contacto con esa parte de la historia de El Salvador que hoy parece perdida en el tiempo, pero que está ahí y que todos los que vivimos esa situación sabemos y no nos gustaría jamás que se repitiera? Exactamente, y me agrada mucho que toques el tema, porque en la actualidad se dan por descontadas muchas cosas que no teníamos durante la guerra o antes de la guerra. Entonces, esa libertad de decir lo que querramos, hasta diría yo en algunos momentos con cierta irresponsabilidad, esa también libertad de salir por la noche, de no estar temiendo de ese reclutamiento militar que se podía dar. Todas esas cosas se lograron con el acuerdo de paz, pero ahora, como tenemos 25 años de tenerlas, no las valoramos. Es cierto, hay gente que dice, bueno, se paró el conflicto armado, se pararon los enfrentamientos,
pero ahora hay una situación de violencia muy grande, pero déjenme decirles que es totalmente diferente a la situación de violencia que se atravesaba en aquel momento. En aquel momento, hasta el mismo hecho de ser universitario, por ejemplo, era ser sospechoso de cualquier cosa. Y si uno iba pasando por el lugar equivocado en el momento equivocado, también se encontraba en fuego cruzado, etc. Y esas son cosas que ahora no se valoran porque ya pasó mucho tiempo y se cree de que esas cosas no sucedieron nunca. Por eso es importante rescatar los acuerdos de paz y su espíritu. Hay una campaña de la Secretaría de Participación Ciudadana que se llama Yo Me Comprometo, que es una campaña, voy a corregir bien ese nombre, es una campaña precisamente dirigida a concientizar a la juventud sobre el legado de los acuerdos de paz, conscientes de que los acuerdos no iban a resolver los problemas de hoy, ni que pudiéramos viajar en el tiempo, pero también pretendiendo que la juventud conozca esa situación que se dio. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de esta conversación que estamos sosteniendo esta mañana con el señor ministro de Relaciones Exteriores. Ya regresamos. El 20 de enero asume funciones el presidente número 45 de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones para diversos países han surgido muchas interrogantes respecto a cuál sería la relación con esta potencia mundial. Trump es considerado un político impredecible y poco tolerante, lo que ha generado incertidumbre en temas como la inmigración y la cooperación. El Salvador es un país que tiene una estrecha relación con Estados Unidos debido a la cantidad de migrantes que han encontrado en esa nación una fuente de ingresos. Según datos del Banco Central de Reserva, en 2016 a El Salvador ingresaron 4.102.8 millones de dólares en remesas, 255 millones más a lo que ingresó en el año 2015. Las remesas han registrado ingresos mensuales de 373 millones de dólares. Una pregunta que ha surgido en los resultados electorales en Estados Unidos es: ¿cuál será el impacto del ascenso de Trump sobre el Triángulo Norte integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras? Para los expertos, el efecto podría surgir en tres direcciones: la migración, las relaciones bilaterales entre los gobiernos centroamericanos y Washington y las posibles implicaciones económicas a nivel local. En el tema migratorio, el más relevante para la región, el impacto Trump más inmediato tendría que ver con la muy probable suspensión total de la reforma migratoria de su antecesor. Con relación a la política bilateral entre los Estados Unidos y los países de la región, la política más importante del gobierno de Obama es el llamado Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, surgido como respuesta a la crisis humanitaria con los menores migrantes sin documentos, suscitada en 2014. Esta alianza también podría verse afectada. Un tercer efecto probable son los impactos que las medidas de lo que algunos medios bautizaron como la era Trump podrían tener en el plano económico. El primero vendría del proteccionismo nacionalista y el rechazo manifiesto del magnate presidente hacia los tratados de libre comercio, particularmente contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por Canadá, Estados Unidos y México, NAFTA por sus siglas en inglés, y su decisión de renegociar las cláusulas en términos más ventajosos a la economía de Estados Unidos, según su óptica. También podría impactar otros tratados comerciales como el CAFTA-DR, que regula la política comercial con Centroamérica. Continuamos con la entrevista de este día. El relevo presidencial en los Estados Unidos es también punto de agenda en este 2017. Esta mañana estamos conversando con el señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, sobre diversos temas que están en la agenda de país para este año que apenas está iniciando. Ministro, me gustaría que cerráramos y concluyéramos el tema de los acuerdos de paz. Primero, yo creo que es importante que se llame a la participación de todos los salvadoreños en las actividades que se están programando, porque sabemos que son muchas y son aspectos importantes de un punto histórico clave en el momento que vive El Salvador. Antes solamente 15 segundos para aclarar algo, porque si no me va a reprobar el secretario de Participación. La campaña se llama Soy Paz
y el sitio web donde se pueden inscribir y firmar también se llama www.micompromisoconlapaz.com. Por eso se me cruzaron los nombres y hablé de Mi Compromiso como la campaña, pero la campaña se llama Soy Paz y esta campaña precisamente persigue generar conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, sobre la importancia y los aportes que el Acuerdo de Paz se realizó para nuestro país. También nosotros queremos aprovechar para invitar a los diferentes sectores de la sociedad a que participen en las actividades conmemorativas y en las actividades departamentales que se van a realizar. Las fechas principales son, bueno, el 15 de enero estaremos inaugurando con el ministro de Obras Públicas el Monumento a la Reconciliación. También el 16 tenemos el acto central, es en el anfiteatro de la Feria Internacional a las 10 de la mañana. Y luego el mismo 16 por la tarde la Asamblea Legislativa tiene una actividad especial en la zona del Salón Azul y el mismo 16 por la noche hay un concierto internacional por la paz. Es muy importante, vamos a promover también, esta semana pasada nos comprometimos con los firmantes de hacer visitas a las instituciones educativas. Ya en el 20º aniversario, yo realicé visitas a varias instituciones educativas privadas y públicas para hablar del Acuerdo de Paz y hubo mucha receptividad de los jóvenes. Varios, como por ejemplo algunos institutos nacionales, el Externado San José, la Escuela Británica, el Liceo Francés y otras instituciones que visitamos. Entonces creo que ese proceso que vamos a realizar de seguro con los firmantes va a ayudar mucho a que estas nuevas generaciones también conozcan de qué se trató esa guerra tan lamentable que ocurrió en nuestro país y cómo el proceso de paz le puso fin a esa guerra. Definitivamente vamos a estarle dando seguimiento a todas las actividades que forman parte de estos actos conmemorativos del 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, pero también, ministro, hay otros puntos en agenda y uno de ellos es el relevo presidencial en los Estados Unidos. El 20 de enero se da este cambio de inquilino en la Casa Blanca. Nosotros en otra conversación que sostuvimos en una entrevista anterior hablábamos sobre los temores que surgían sobre el tema migratorio. En el momento que se anunciaba que Donald Trump había ganado la presidencia. ¿Se ha disipado un poco ese temor que existía al momento que se anunciaron los resultados de las elecciones en los Estados Unidos? Yo creo que a este momento ya no existe como la ansiedad y la desesperación, casi terror que existía en algunos sectores, y vamos a insistir nosotros en dar tranquilidad a nuestros compatriotas aquí en El Salvador y los que residen en los Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer y estamos haciendo ya todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar sus derechos. Ya mencionaba, creo que en la entrevista anterior, la visita que realicé a los Estados Unidos, una visita de trabajo, donde me reuní con líderes de la Cámara Alta, del Senado, con líderes de la Cámara Baja, con tanques de pensamiento, con el Departamento de Estado, con asesores del equipo de transición, para velar pues por la buena relación entre Estados Unidos y El Salvador y velar por los derechos de nuestros compatriotas. También hemos hecho una alianza, el Triángulo Norte más México, para que nuestros 90 consulados estén al servicio de nuestros compatriotas. Y lo que nos ha dicho mucha gente es que no hay que visualizar las acciones del presidente Trump exactamente como una prolongación de la narrativa de campaña, ¿verdad? Que si bien es cierto hay niveles de impredecibilidad, también es cierto que precisamente por esos cambios no necesariamente lo que se dijo en la narrativa de campaña es lo que se va a ejecutar ya en el momento que tome posición el presidente electo Trump. Nosotros vamos a continuar con ese proceso de diálogo. Y hay algunas cosas que también preocupan, que se decían en la nota, como la continuidad de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. En realidad esta es una política bipartidista, o sea, el apoyo para la alianza fue aprobada con votos de los dos partidos. Puede ser que haya algún cambio de énfasis, pero eso no va a significar un cambio en la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte como un proyecto. Además, hay una serie de recursos y acciones comprometidas de los gobiernos del Triángulo Norte, por lo que nosotros vemos que habrá
una perspectiva para la continuidad del plan de la alianza. Por supuesto que el año 2017, no solo por el relevo en los Estados Unidos, sino por cómo se encuentra la dinámica mundial, se antoja como un año con muchos desafíos, ¿no? Sí. Incluso, pues a mí me gusta mucho leer los análisis de los oráculos, entre comillas, por ejemplo, los análisis que se hacen en Europa, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, sobre el futuro del mundo. Y aunque la mayoría de autores dicen que va a ser un año con muchos desafíos, también dicen, bueno, decíamos lo mismo en 2016 de la economía y realmente no fue tan malo como lo habíamos pensado al inicio. Y lo que sí dicen también es que hubo ciertas sorpresas en 2016, como el Brexit en Gran Bretaña, el referéndum en Colombia, y el mismo resultado que según las encuestas no se preveía el resultado en Estados Unidos como se dio. Entonces sí hay como expectativas, hay algunos puntos de preocupación, hay desafíos, pero pues nosotros somos optimistas y confiamos y le pedimos a Dios también la sabiduría para que El Salvador pueda de la mejor manera posible sacar provecho a las nuevas situaciones que se generen y seguir insertado en la comunidad internacional como un país con mucho reconocimiento y como un país que tiene el apoyo en los foros internacionales precisamente por esa política exterior que hemos llevado de una apertura al mundo y de no tener esas ataduras ideológicas o esos alineamientos tan francos como se dan en otros bloques de países. Al hablar del relevo en la Casa Presidencial, en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, surgen una serie de análisis que se hacen también a nivel interno. Y entre las recomendaciones que hacen algunos analistas es tener un poco más de cuidado con los discursos que se vierten en el interior de El Salvador, los discursos que surgen a nivel político. Algunos analistas dicen que se tiene que tener mucho más cuidado porque Trump, aparte de ser una persona que es impredecible, es también menos tolerante, decían, que la administración de Barack Obama. Pero la política exterior, bueno, es su responsabilidad y es el que establece las relaciones con otras naciones. ¿Cuál es la política que buscaría usted establecer con la administración Trump, con la administración de los Estados Unidos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo siempre trato de tener mucho cuidado en mis declaraciones y le pido a Dios la sabiduría para saber decir las cosas de la mejor manera. Precisamente por eso, lo que nosotros buscamos con la administración Trump es fortalecer la relación institucional e histórica que existe entre los Estados Unidos y El Salvador. No es una relación de una administración en Estados Unidos o de una administración en El Salvador, es una relación histórica que tiene además de por medio a 2.5 millones de salvadoreños, un intercambio económico y comercial bastante alto, por cierto, no competitivo, sino más bien complementario, es decir, los productos, una buena parte de los productos salvadoreños que van a Estados Unidos no compiten con los productos de la economía doméstica de los Estados Unidos, sino que son más bien complementarios, por lo que los giros que se anuncian como posibles en el campo económico tampoco tendrán una gran afectación en la economía del país desde mi punto de vista. Entonces lo que buscamos es eso, una relación armoniosa, una relación sólida, una relación franca, como siempre la he tenido con el gobierno de los Estados Unidos, no solo desde que asumí como ministro de Exteriores, sino desde antes que ya tenía responsabilidades de relación con los Estados Unidos, y eso es lo que buscamos en adelante, pero no solo con ellos, sino con los 135 países con los que tenemos relaciones en el mundo. Durante las administraciones demócratas se habló mucho de una posible reforma migratoria, hubo todo tipo de actividades al interior de los Estados Unidos y tratando de impulsar un proceso como este. ¿Considera usted que se ha desvanecido este proceso de crear una reforma amplia para millones y millones de indocumentados en los Estados Unidos con la nueva administración de la Casa Blanca? Yo pienso que prácticamente todos en Estados Unidos están conscientes de que el sistema migratorio, como dicen ellos, está roto y que se tienen que tomar medidas, y una de ellas es en el campo legislativo. Entonces yo considero que habrá una discusión una vez se bajan las aguas totalmente a su nivel de algún proyecto de ley
en el campo migratorio. ¿Cuáles van a ser los énfasis de ese proyecto de ley, etcétera? Pues no me atrevería a decirlo en este momento, pero sí creo que hay en ambos lados, en el sector republicano, en el sector demócrata, esa interrogante, esa inquietud por hacer algo en el campo migratorio. Lo que nosotros vamos a buscar, y muy respetuosos, por cierto, de los asuntos internos y de los procesos internos de los Estados Unidos, como también nos gusta que se respeten nuestros procesos internos, pero lo que vamos a buscar es precisamente que se garanticen la salida a la situación migratoria a muchos salvadoreños que no son ni residentes, ni ciudadanos, ni tienen permiso temporal de trabajo, es decir, que están ahí un poco en las sombras, en una situación irregular, y lo que siempre vamos a buscar es que se regularice esa situación. A cambio, nosotros vamos a intensificar nuestras medidas para que la gente que está en El Salvador tenga incentivos para quedarse en El Salvador y no se decida por esa ruta hacia los Estados Unidos, que además, por los problemas del crimen organizado, del narcotráfico, es una ruta peligrosa de por sí. Ya bien usted lo mencionaba, hay personas que están, bueno, muchas están con un estatus legal dentro de los Estados Unidos, otras están con el TPS que les permite trabajar y desarrollar todas sus actividades, pero es más difícil trabajar con la gente que está en las sombras, la gente que está ingresando. Me imagino que hasta para ustedes velar por los derechos de estas personas se hace mucho más complicado a través de la red consular. Sí. Es complicado, pero nuestra red consular tiene instrucciones precisas que en el momento que haya un reporte de una persona detenida o que una persona acuda a nuestros consulados a pedir ayudas, lo den de inmediato. Es importante decir que nuestra dinámica histórica, por lo menos desde 2009, ha sido que nosotros no permitimos que una persona sea puesta en un avión para regresar a El Salvador, sino se ejerce el derecho a la entrevista consular. Siempre tiene que ir una persona de nuestros consulados a entrevistarlos. Y si esa persona de nuestros consulados concluye de que este inmigrante no tiene ya alternativas, es decir, que ha agotado todas las posibilidades de quedarse en Estados Unidos, le da un documento de viaje para que sea retornado. Pero si creemos que tiene algún amparo pendiente, algún proceso legal pendiente, no le damos el documento de viaje y hablamos con las autoridades norteamericanas que hay que esperar una resolución de la autoridad judicial en los Estados Unidos. Y como Estados Unidos es un país de leyes, nosotros confiamos en que Estados Unidos siempre ha respetado esos procedimientos y los va a seguir respetando, porque esas son sus leyes y se respetan las leyes, y nosotros, nuestros cónsules y nuestra red consular, lo que hace es hacer uso, valga la redundancia, de esas leyes para garantizar los derechos de nuestros compatriotas. Durante los últimos meses, quizás durante los últimos 2-3 años, hemos visto que se han intensificado las campañas para evitar que niños continúen viajando a territorio estadounidense. Cuando se dio la crisis de 2014, cuando muchos niños ingresaron solos, inició también un trabajo intenso a nivel de Centroamérica, de parte de los gobiernos, para intentar evitar que esto continuara ocurriendo. En los últimos meses hemos visto una campaña intensa tanto de Estados Unidos como también de los gobiernos centroamericanos para evitar que esto continúe. Pero ¿qué tanto se ha logrado impactar el fenómeno? ¿Qué tanto ha disminuido la migración de niños solos a territorio estadounidense? Bueno, en 2015 respecto a 2014, que fue la crisis, disminuyó un 50%, pero siempre dijimos que eso era coyuntural, que la única forma de disminuir estructuralmente esos flujos migratorios es trabajando en las causas estructurales de la migración, que es a lo que está dirigido el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Así que mientras no tengamos una consolidación de las medidas en el Plan de la Alianza, y para eso es importante que los fondos aprobados por Estados Unidos se vayan desembolsando y se vayan ejecutando, mientras no tengamos una consolidación, vamos a estar expuestos siempre a cierto flujo. ¿Qué ha pasado en el último mes? Ha pasado una cosa lamentable, porque otra vez los traficantes de personas han jugado con la necesidad de la gente. Le han dicho a la gente que tienen que correr y pasar la frontera, ellos y sus hijos, antes del 20 de enero, porque el 20 de enero ya va a estar construido el muro y que ya no va a poder pasar nadie, o que no van a dejar entrar a nadie, etcétera, etcétera. Entonces, eso impactó
en un ligero incremento en los últimos 2 meses por lo menos, y eso nos preocupa y entendemos que es por esa situación, por ese manejo malicioso y malintencionado que han hecho los traficantes de personas. Creemos que se va a regularizar hoy en enero, pero lo más importante es que sigamos impulsando las medidas que trabajan en mejorar las condiciones para nuestras comunidades aquí en sus lugares de origen, mejorar condiciones en seguridad, en educación técnica, educación formal, en facilidades para emprender un negocio o facilidades para que inviertan empresas extranjeras y se genere más empleo, y por supuesto el fortalecimiento institucional, la transparencia y la lucha contra la corrupción, que también es muy importante. Cuando se hablaba del cambio y del relevo en la Casa Blanca, se mencionaba que para Centroamérica la situación podría impactar en 3 direcciones. Uno, el migratorio, que ya hablamos ampliamente. Otro, las relaciones bilaterales. Y el tercero, la situación en el campo económico. Ya, por ejemplo, México ha sido impactado por una decisión que ha tomado una empresa muy importante, una ensambladora de vehículos. Tenía previsto hacer una inversión de $1.600 millones, poner una planta ensambladora en San Luis Potosí, pero luego, a raíz de declaraciones que dio el presidente Trump, la empresa se echó para atrás y dijo: ya no vamos a hacer la inversión en México, la vamos a hacer en Michigan, vamos a generar 700 empleos. Y bueno, la situación cambió para México. México considera que este es un codazo de su vecino del norte al bloquearle un proyecto importante para el desarrollo de ese país. ¿Se puede tomar esto como una premonición de cuál va a ser la relación a nivel económico de la nueva administración de la Casa Blanca con los países latinoamericanos o con el resto del mundo a nivel de economía? Bueno, es cierto que la narrativa y algunas medidas en ese campo han girado hacia el proteccionismo y menos apertura, pero no se ha dicho todo sobre lo que va a pasar en términos de apertura y globalización, porque hay procesos que están a la altura del tiempo y no se pueden detener. Por ejemplo, no se puede detener que una persona, aunque esté aquí en El Salvador, estudie por internet una maestría en Estados Unidos, en Europa, etc. La globalización avanzó tanto que hay procesos que por más que se quiera cerrar un país, por más que se quiera aislar, no se va a poder detener. Número uno, y con eso no estoy diciendo o dando a entender que todo el fenómeno de la globalización ha sido beneficioso. Aquí ha habido sectores impactados drásticamente, y aunque no lo crean, también por la forma en que se han dado esos procesos globalizadores, esto ha impactado en el medio ambiente, en la migración, etc. Pero el otro punto es que nosotros, y a eso me refería, que nuestra economía, aunque es pequeña, es complementaria y no es tan competitiva con la economía de los Estados Unidos. Es decir, las empresas de los Estados Unidos que están aquí no son empresas ensambladoras de vehículos, que se les va a llamar por parte de la nueva administración para que regresen a los Estados Unidos. Las empresas que están aquí tienen inversiones, por ejemplo, en energía, para generar energía aquí en el país. Tienen inversiones en turismo para generar ingresos aquí en el país en turismo, e incluso muchos de esos capitales van hacia los Estados Unidos, tienen inversiones en la banca, etcétera. Entonces no es la misma situación de México, que yo lamento pues ese impacto que pueda tener en México, pero por eso decía que nuestra economía es un poco diferente, pues con menor desarrollo, hay que reconocerlo, pero ese menor desarrollo en este momento le da cierta complementariedad, y no necesariamente esas medidas hacia las grandes corporaciones que se están dirigiendo para repatriar capitales van a impactar directamente en El Salvador. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Les recordamos, estamos conversando con el ministro de Relaciones Exteriores. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos hablando con el ministro de Relaciones Exteriores, y uno de los temas de agenda es la situación que se puede generar a partir del cambio de inquilino en la Casa Blanca. Les recordamos que el 20 de enero Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos. Hablemos, ministro, sobre la Alianza para la Prosperidad. El subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Sebastián González, decía de que esta relación iba a continuar y que no iba a tener mayor impacto, sobre todo en la relación de Estados Unidos con Triángulo Norte, pero también trascendía de que algunos fondos estaban congelados debido a que según trascendía, a que los gobiernos de la región centroamericana no habían cumplido con ciertas condiciones
impuestas por Estados Unidos y que Estados Unidos sí había cumplido. ¿Cuál es su visión de esta situación y de estas declaraciones que se dieron en determinado momento? ¿Qué está pasando con esos fondos? Bueno, creo que Juan y la Embajada de Estados Unidos aclararon que hubo un manejo ahí y por eso se sacó un comunicado de prensa de parte de la Embajada de los Estados Unidos, porque hubo un manejo en un medio que estiró más allá las palabras que se dijeron por parte de Juan. O sea, Juan sabe y lo dijo públicamente que precisamente ellos, y Juan fue un actor fundamental en el Departamento de Estado, precisamente el Departamento de Estado certificó que tanto El Salvador como Honduras como Guatemala habían cumplido con las metas y los requisitos para el año 2016, para el periodo más bien del año 2016, que es un año fiscal diferente en los Estados Unidos. Entonces lo que sí está a puertas es que trabajemos el balance, pero también las condiciones que se van a cumplir en 2017 y dependiendo de esas condiciones que se van a cumplir en 2017, vamos a ver cómo el Congreso ve la posibilidad de aprobar nuevos recursos para 2017. En ese concepto plurianual, ¿verdad? Que no solo es una ayuda puntual para un año, sino que también para varios años. Entonces, hasta ahora se ha cumplido con las primeras metas que fueron establecidas, pero estamos en constante observación y en constante revisión de las otras metas. Puede ser que incluso alguien en el Congreso diga, bueno, sí, el Departamento de Estado certificó, pero yo tengo una interrogante sobre este punto en particular. Ya eso es otra situación, pero sí, en lo que respecta al año fiscal anterior, el Departamento de Estado certificó que habíamos cumplido las condiciones y nosotros estamos trabajando arduamente con el grupo consultivo aquí en El Salvador del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Hemos formado una red empresarial también del Triángulo Norte para la inversión en infraestructura con el sector público y el sector privado, de manera que no nos quedamos de brazos cruzados, sino que seguimos avanzando. Por supuesto que hay compromisos muy grandes en los 4 pilares y nuestro deber y mi deber en particular como ministro de Exteriores es velar porque el país vaya cumpliendo con esas metas y eso va a facilitar, va a allanar el camino para acceder a nuevos recursos en los Estados Unidos. Leía las declaraciones del subsecretario González y hay un aspecto que me llama muchísimo la atención y dice que Estados Unidos no está interesado que en Centroamérica continúen operando bandas criminales y ese era un buen elemento que daba continuidad a los asocios que se pueden tener con esa parte del mundo. ¿Lo ven ustedes también así de esta forma? Totalmente. Yo hablé con varios congresistas republicanos en mi visita de diciembre al Congreso y ellos me decían eso, mira, y coincidíamos, ¿no? Vamos a seguir siendo socios en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha por la prosperidad, en la lucha por el fortalecimiento institucional, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Así que vamos a seguir caminando ese camino. Nosotros sabemos que siempre pueden surgir desafíos, pero la clave está en tratar de tener la sabiduría de buscarle el lado a esos desafíos y superarlos. Por cierto, dentro de las personalidades que estarán asistiendo a la conmemoración del Acuerdo de Paz entre algunos presidentes de la región, también de Estados Unidos vendrá la subsecretaria Aponte, Mari Carmen, que fue embajadora aquí en El Salvador y que pues sé que muchos de nosotros le tenemos un cariño especial. Así que estaremos contando con la presencia de ella también aquí el 16 de enero. Definitivamente creo que ese evento va a ser uno de los más importantes que se registran a lo largo de este año. ¿Por qué? Porque va a reunir a personalidades importantes de todas partes del mundo que están interesados y que han seguido de cerca el proceso salvadoreño. Señor ministro, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros aquí al espacio de la entrevista de Hechos AM. No, es un gran gusto para mí y soy yo el que agradezco este espacio y a los amigos y amigas que nos han tenido la paciencia de escuchar nuestras opiniones. Muchas gracias. Así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día, pero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.